El Centro Cristiano Familiar te invita a escuchar una palabra de fe, restauración y fortaleza para tu vida. Habíamos llegado el miércoles pasado a que Jesús saltaba en su relato de la parábola de la semilla de mostaza, saltaba de la semilla directamente a la planta madura, ¿se acuerdan? No se detenía Jesús en el proceso, en lo que pasaba en el medio. No describió Jesús ese proceso, y en cada semilla hay un principio de vida, ¿sí? Pasa en lo natural, pero también en lo espiritual. Y este desarrollo que se produce en la semilla una vez que se planta, no depende de nuestro poder ni de nuestras habilidades, ¿eh? Esto pasa también en una semilla natural. Lo mismo con el reino. Esto es algo nuevo, es algo diferente a lo que el mundo nos ha enseñado y lo que hemos visto hasta ahora. Y decíamos que en ese proceso, en ese lapso entre que se planta la semilla del reino y aparece el árbol de mostaza, hay un tiempo, un proceso, y que en ese desarrollo tienen lugar algunos principios espirituales, que son los que vamos a ver hoy. ¿Sí? ¿Están ubicados? Bien. Como nadie me pidió la lista de quiénes somos, qué recibimos en Cristo, yo calculo que todos hicieron a tiempo a copiar todo. ¿Me equivoco? Porque nadie me la pidió. Espero que todos lo hayan copiado. Pero si alguno la necesita, pídamela, que se la paso por WhatsApp o por mail. Bien. Proyectame, por favor, Marce, la importancia de la palabra sería el primer punto. Este sería el primer principio espiritual que es importante que nosotros tengamos en cuenta en este proceso una vez que hemos plantado el reino en algún lado. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablamos de eso, de que es necesario que plantemos el reino en alguna tierra, en algún lugar? Muy bien. Uno de los principios espirituales que es importante que ocurran en este tiempo de proceso para llegar a la madurez, al desarrollo de la planta, es la palabra. Quiero hablarles un poquito de la importancia que tiene la palabra para un hijo de Dios cuando quiere vivir en las condiciones del reino. ¿Cómo? Escuchándola, estudiándola, declarándola, como hicimos recién mientras orábamos, meditándola, simplemente leyéndola, teniéndola delante de tus ojos, haciendo una lectura de la palabra. Estás desatando el poder de este principio importante que tiene la palabra en el proceso de maduración. En la palabra está el poder para dar vida, para cambiar vidas, para cambiar realidades, para cambiar circunstancias, situaciones. La palabra que vos recibís, que vos abrazás, que vos retenés dentro tuyo, que vos cada semana estás recibiendo aquí o en tu casa y depositas en vos, tiene ese mismo principio de la semilla de activo, de vida que Dios le puso. Un principio de vida que le puso Dios y que no queda sin producir algo. O sea, la palabra que se recibe, que se lee, que se medita, que se estudia, etcétera, 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 produce siempre algo. Siempre es productiva. Carlos lo enseñaba el domingo pasado. Dice la palabra que las señales le siguen ¿a quiénes? A los que creen. ¿Y los que creen por qué creen? Porque han escuchado la palabra, porque la palabra ha venido a tu vida. Dice que la fe, dice la Biblia, la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? Por el oír la palabra. Entonces, cuando la palabra ya vino a tu vida, por la escucha, por la meditación, por la lectura o de la manera en que la hayas recibido, entonces es cuando vos vas a empezar a ver señales. Y estas señales van a tener significado solamente y entonces.
Porque las señales, como Carlos nos enseñó el domingo, por sí mismas no tienen mucho significado, pero han venido para respaldar, para dar crédito a esa palabra que vos estuviste recibiendo. La señal viene a avalar la palabra. Entonces, es erróneo que nosotros esperemos ver señales para creer. Eso si querés anótatelo, porque es un error en el que caemos muy frecuentemente. Nosotros esperamos ver señales para creer. Pero es al revés. Cuando vos creés y te movés conforme a esa palabra que creíste, entonces vas a ver las señales. Vas a ver que van a suceder cosas. La palabra es algo, como alguna vez ya te enseñé, algo así como algo que tenemos que agarrar y morder como un perro cuando vos le das un hueso y no lo suelta por nada y vos le querés sacar el hueso y él más aprieta los dientes y hace y no hay forma de sacarle el hueso. Bueno, la palabra tiene que ser agarrada por nosotros con ese mismo nivel de aprehensión. Vamos a la Biblia, 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6:12. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:12? Ahí, hasta ahí. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear la buena batalla de la fe? Me encanta porque a veces sabemos versículos de memoria y no tenemos ni idea lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir pelear la buena batalla de la fe? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo? Pelea la buena batalla de la fe. Precisamente le está diciendo esto. Pelea por mantener la palabra que recibiste, la palabra que creíste, la palabra que tomaste, que agarraste. Esa palabra que estás reteniendo, esa es la pelea. O sea, nuestra pelea, por ejemplo, frente a lo que acabamos de orar, que son situaciones de enfermedad física. Nuestra pelea no es contra la enfermedad, la buena batalla de la fe en ese caso, sino es en retener la palabra que hemos recibido, en retener las promesas, en retener la obra de Jesús, de redención, de toda maldición, incluidas las enfermedades. La buena batalla que nosotros tenemos que pelear es retener eso, no soltarlo. No dejar de creerlo, no dejar de abrazarlo y aplicarlo a cualquier otra área de tu vida. Entonces, a pesar de lo que yo esté pasando, a pesar de lo que yo esté viendo, a pesar de cualquier circunstancia que haya a mi alrededor, pelear la buena batalla de la fe es que yo siga agarrado, siga abrazado, siga creyendo, siga declarando, siga estando parado o parada en la palabra que recibí. En lo que Dios habló, no en lo que mis ojos están viendo ni en lo que mis oídos están escuchando. ¿Amén? B. Otro principio espiritual que tiene lugar en este proceso de semilla a planta es la fe. La fe tiene una importancia enorme. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que la fe viene solamente por el oír la palabra de Dios. O sea, este proceso tiene una lógica, tiene pasos. Primero escuchás la palabra y recién ahí la fe viene. La fe siempre, acordate, la fe siempre viene. El domingo Carlos nos decía esto, que el funcionario de Herodes seguramente había oído hablar de Jesús, había oído había oído sobre los milagros que Jesús hacía, sobre las sanidades que Jesús hacía, y eso le trajo confianza para ir a buscar a Jesús. Lo mismo sucedió con la mujer con el flujo de sangre. Dice la Biblia que ella había escuchado hablar de Jesús y escuchó de los milagros de Jesús y escuchó lo que Jesús estaba haciendo, y entonces eso le dio confianza a ella para ir a buscar a Jesús y tratar de tocar su manto. O sea, siempre la fe va a venir por escuchar. Por escuchar. Cuanto vos más palabra oigas, más palabra medites, más palabra estudies, más palabra mastiques, más fe va a estar llegando a tu vida.
Como estamos teniendo mucha palabra en este tema, en toda la serie Una vida de fe, no voy a agregar más que esto, pero si vos querés investigar un poquito más, anda a los audios y repasá toda la serie de Una vida de fe para sacar más conceptos en cuanto a esto de la importancia de la fe como principio espiritual en este proceso que Jesús no describió, que fue de la semilla a la planta. Y lo tercero, sé la importancia de la obediencia. ¿A qué me refiero cuando hablo de obediencia? A la importancia de la obediencia. A ejecutar la palabra usando tu fe. Vos podés tener la palabra como consecuencia de escuchar la palabra, te vino la fe, pero si vos no accionás, si vos no obedeces, no se completa el círculo. ¿Se entiende? Hay algo que queda incompleto. Vos podés oír la palabra, por esa palabra que oíste, la fe te vino, pero si vos no accionás, no ejecutás, usando esa fe que te vino por la palabra, queda algo inconcluso. Y me voy a referir a un episodio personal de nuestra familia, que muchos ya lo conocen, perdón, los que ya lo escucharon, pero ejemplifica mucho esto. Cuando Ori tenía 9 años, ella tuvo un episodio de epilepsia y nosotros no sabíamos qué era eso y bueno, terminamos todos en la clínica y estuvimos internados con ella un fin de semana, de un viernes a un lunes. En ese tiempo le hicieron los estudios y nos diagnosticaron y demás. El lunes, cuando nos dieron el alta, Oriana tenía 9 años, se quiso ir a bañar, porque la cabeza la tenía hecho un pegote, de todas esas cosas, cable que te ponen para los electro y para los estudios de sueño y todo eso. Entonces se fue a bañar. Yo mientras preparé el bolsito y tardaba. Entonces le fui a golpear y le dije, Ori, ¿está todo bien? Sí, ma. Cuando ella sale del baño y yo entro para ver si se había olvidado de algo, porque ya nos estábamos yendo, yo vi que ella había dejado todos los toallones y las toallas prolijamente dobladitos, apoyados en el vanitori. Entonces le pregunté, ¿por qué dejaste todo así tan prolijito si va a venir una persona a limpiar, a sacar todo? Y entonces dice, no, mamá, porque yo estoy aplicando lo que papá enseñó en Semana Santa. ¿Qué había enseñado papá en Semana Santa? En Semana Santa nos habíamos ido de retiro, de campamento afuera, toda la iglesia. Y Carlos, entre las enseñanzas de la muerte y resurrección de Jesús, enseñó por qué el sudario y los trapos estos con los cuales envolvieron a Jesús, la Biblia dice que aparecieron dobladitos, prolijamente puestos, ¿no? Una vez que Jesús había resucitado. Y entonces él contó que había una costumbre en el pueblo de Israel, cuando a vos te invitaban a una casa a comer y vos te habías sentido bien atendido y habías comido bien y todo había estado maravilloso, agarrabas el trapo, no sé, lo que hacía de servilleta en esa época y lo dejabas hecho un bollo sobre la mesa. Pero cuando vos habías sido mal atendido, no te había gustado la comida y el anfitrión no había estado muy bien, agarrabas la servilleta y la doblabas prolijamente y la ponías sobre la mesa y eso significaba, yo aquí no vengo más. Entonces, cuando Oriana dobló los toallones y qué sé yo, lo que ella hizo proféticamente es decir, yo aquí no vengo más. Y cuando yo entendí eso, le dije, tenés razón, Ori, acá no venimos más. Venimos solamente cuando vos vengas a tener a tus hijos, pero por ninguna otra circunstancia vamos a venir acá. Entonces, te cuento esto para que vos veas cómo ella oyó una palabra, la recibió y ejecutó en obediencia usando su fe. Porque en realidad pasaron 10 años y realmente ella no volvió más, ni por esa ni por ningún otro episodio.
Gloria a Dios, ¿no? Entonces, ahí se cierra el círculo. ¿Qué pasa? Si vos no lo cerrás con obediencia, es muy probable que vos no veas señales, ni milagros, ni maravillas, ni nada. Porque falta precisamente esa parte del proceso, que es la obediencia. No basta con que solo vos escuches la palabra, la recibas, sino que falta que la ejecutes en una actitud de obediencia. Amén. Ay. Yo cuento esto de ahora y Santiago 1:25. Esto que te cuento así, que te conté de ella, vos lo podés aplicar en cualquier otra expresión de obediencia. Esto es una cosa que traje para ilustrar lo que estamos enseñando, pero vos lo podés aplicar en cualquier otra cosa que implique obediencia. Santiago 1:25 dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Otras versiones dice así, entonces siempre será feliz en lo que hace. Otra versión dice, será dichoso en lo que hace. Otra versión dice, recibirá bendición al practicarla, refiriéndose a la palabra. Mira qué interesante, es hermoso ver acá en este versículo de Santiago y saber que la obediencia a la palabra trae alegría, trae gozo. Y tal vez vos digas, no sé, porque yo la última vez que obedecí la palabra, la verdad que mucha alegría no me trajo, más bien me trajo dolor, más bien me trajo problemas. No me sentí muy feliz. Y bueno, es verdad, puede ser que haya sido así. Porque también el miércoles pasado yo te decía que la obediencia tiene un costo, ¿te acordás? Un costo, es un sacrificio. A veces la obediencia puede ser dolorosa, la obediencia a la palabra, la obediencia a la verdad de Dios. Pero al final del camino, cuando todo se completa, cuando todo se termina, cuando vos comenzás a ver el resultado, el producto de esa obediencia, ahí llega la alegría. Obedecer a Dios puede ser, esto es interesante, me lo trajo el Señor y creo que esta es una rema. Obedecer a Dios puede ser doloroso, pero nunca va a ser traumático. La desobediencia siempre es traumática. Te deja marcas, te deja huellas, te deja dolor que te pueden durar toda la vida. El dolor que vos podés sentir por ser obediente a Dios, es verdad, puede ser cierto, puede ser un dolor, pero nunca te va a dejar un trauma, que es una cosa muy diferente. Abrí ahí Deuteronomio 28. Vos sabés que ese capítulo habla de las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Cuando vos haces una lectura rápida de la primera parte del capítulo 28, que es hasta el versículo 14, te vas a dar cuenta que todas las cosas que habla ahí son cosas que son para tu felicidad, son para tu bienestar. Fíjate, versículo 1, 28. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entregó hoy, o sea, si sos obediente, ¿sí? Si ejecutás la palabra que recibís con fe, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Pero después dice, versículo 3, que van a ser benditos tus ciudades, tus campos, tus hijos, tus cosechas, las crías de tu rebaño, tu canasta de fruta, tus paneras, vayas donde vayas y en todo lo que hagas. O sea, todo lo que tiene que ver con tu familia y con el producto de tus manos, con tu trabajo, tu emprendimiento, todo eso, obedecer a Dios va a traer alegría y bendición en todo esto que tiene que ver con tu familia, con tu trabajo, con tu emprendimiento. Versículo 7, el Señor vencerá a tus enemigos, o sea, también te resuelve ese problema, te va a traer alegría, vos no te vas a tener que preocupar por tus enemigos. Versículo 8,
Te asegurará el Señor bendición en todo lo que hagas. O sea, acá ya amplía mucho más también tu radio de acción. Todo lo que hagas va a traerte alegría y bendición. 9. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo. Seguí. 11. Te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados, etc. Cosechas abundantes. Habla de lluvia, o sea que hasta el clima y todo lo atmosférico va a estar a tu favor, va a traerte alegría. Seguís. 13. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios y obedeces, siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Estarás en la cabeza, no en la cola. O sea, te da una posición especial que te va a traer alegría. Porque, a ver, ¿qué trae más felicidad? ¿Estar abajo o estar arriba? ¿Estar de jefe o estar de empleado? ¿Qué trae más gozo? No te apartes de ninguno, Y después, a partir del 15, empieza a detallar las consecuencias que vienen por la desobediencia. Y vos vas a ver que son todas cosas que traen dolor. No solo emocional, sino también dolor físico. Son cosas que traen trauma, aflicción, enfermedades, desorden. Mirá, versículo 15. Si te niegas a escuchar y no obedeces, al final dice, las siguientes maldiciones caerán sobre ti y te abrumarán. Algo que viene a abrumar te trae dolor, te trae trauma. Y ahí vuelve a repetir, tus ciudades, tus campos, tu canasta, o sea, todo lo que tiene que ver con tu familia y con tus emprendimientos, tienen maldición. Versículo 20. Dice, desorden y frustración en todo lo que hagas. Por desobedecer, por no obedecer la palabra. Desorden y frustración. ¿Sabés lo que es vivir en desorden y frustración? Toda la vida nosotros como pastores hemos visto bichos también. Pero hemos visto muchos casos de gente viviendo en desorden y frustración por no ser obedientes a la palabra, simplemente. Versículo 21, te afligirá con enfermedades. 22, enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Calamidades te perseguirán. Dolor, 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 puro dolor y trauma. 23, arriba los cielos se pondrán rígidos, abajo la tierra se volverá dura, o sea, todo lo atmosférico, lo climático, se vuelve en contra tuya. Más dolor, más trauma. 25, hará que tus enemigos te derroten, más dolor. 27, te afligirá con llagas purulentas, tumores, escorbuto y picazón incurables. 28, locura, ceguera y pánico. Enfermedades mentales que tienen que ver con desobediencia. 30. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. ¿Viste los que te dicen estoy meado por un elefante? Esto. O sea, infidelidad y desastre. 31. Parte 2. Te quitarán el burro y nunca más te lo devolverán. Entregarán tus ovejas y cabras al enemigo y nadie saldrá a ayudarte. Despojo. El despojo trae dolor, trae trauma. Consecuencia de la desobediencia. 32. Presenciarás el momento que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Acá se pone seria la cosa. Producto de la desobediencia a la palabra, a Dios. Se te partirá el corazón por ellos. Infartos que vienen a causa del dolor que causa que tus hijos y tus hijas estén errantes, estén esclavos de droga, de delincuencia, de lo que sea. No podrás hacer nada para ayudarlos. ¿Te encontraste alguna vez con un papá o una mamá que te diga ya no sé qué más hacer?
Estoy en el 35. Rodillas y piernas con llagas incurables. 36. El Señor te desterrará. 37. Serás objeto de horror, de ridículo, de burla. 38. Plantarás mucho, cosecharás poco. 39. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás el vino ni comerás las uvas. Cultivarás, pero nunca podrás usar el aceite de oliva. Improductividad absoluta. Ser improductivo es una cosa muy dolorosa y muy traumática. Más cuando te esforzás y cuando trabajás y cuando haces todo para que haya productividad y no la conseguís. Bueno, y sigue y sigue y sigue. 47. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido y demás. Bueno, está bueno para que en tu casa lo agarres y con más detenimiento que como lo hicimos ahora puedas ver y comprobar lo que te acabo de decir. La obediencia a la palabra, la obediencia a Dios te puede traer dolor, pero nunca te va a traer trauma. En cambio, la desobediencia siempre te va a traer situaciones de vida traumáticas. Bien, 5, Marce. Estamos ya sobre el final de la narración de la parábola y al final dice que había en esa ya planta, árbol de mostaza, ramas en donde los pájaros anidaban en ellas. ¿Se acuerdan? Muy bien. Dice la parábola que esta planta creció tanto que se hizo un árbol y que las aves del cielo fueron a hacer nido en sus ramas. El proceso natural de una planta cualquiera, mientras esté sana, es crecer. El proceso natural de un árbol, cualquier árbol estemos hablando, es producir ramas. Todo lo sano crece. Esta es otra buena frase para que te anotes. Todo lo sano siempre crece. Siempre en un contexto sano, el proceso natural es que todo se ensanche, todo crezca, todo se expanda. Cuando las aves llegan a un árbol y hacen nido en el árbol, es porque encuentran en el árbol un lugar seguro en donde vivir. Nosotros tenemos en casa un pino que hasta ahora está sobreviviendo porque alguien lo quiere sacar y alguien se niega a sacar el pino. Y en ese pino vienen las torcasas y vienen los zorzales a hacer sus nidos. Y no lo hacen en otras plantas. Hay algunos arbustos un poquito grandecitos como el jazmín y otros que tenemos tipo arbolito, pero son más endebles. Las ramitas, si ahí pones un nidito, si viene una tormenta o viene un vientito un poco fuerte, se terminarían cayendo. Ellos son vivos, no los hacen en esas plantitas más endebles porque saben que esto puede pasar, pero sí van a la rama del pino porque saben que la rama del pino tiene una consistencia bastante firme y si viene una lluvia o si viene un viento no va a pasar nada, el nido queda allí seguro. Además, lo hacen a cierta altura, no lo hacen en las ramas más bajas, lo hacen en ramas bastante altas. Lo hacen, ¿por qué allí? Para estar más seguros, por más seguridad, por más refugio. Y además también los construyen allí porque algunas especies, no todas, las torcasas por ejemplo, también se alimentan de lo que el mismo árbol les provee. O sea, la torcaza no se te va a ir muy lejos del nido, sino que se va a quedar por ahí al costadito del pino, agarrando las cositas que van cayendo y con eso se va alimentando. El zorzal suele ir más a otro lado y vuelve, pero la torcaza especialmente se queda ahí. Entonces, algunas especies, además de encontrar seguridad, refugio, encuentran también el alimento que necesitan en el árbol. Donde el reino florece y se manifiesta, allí va a haber gente que se va a ver beneficiada y prosperada. Antes, el miércoles pasado decíamos que el reino hay que plantarlo en algún lugar, ¿te acordás?
Muy bien, ahora estamos en el tiempo en el que el reino está alcanzando un desarrollo. Cuando vos el reino lo plantás en tu vida o en tu familia o en tu trabajo, donde sea, y el reino comienza a desarrollarse tal cual Jesús lo narra en la parábola de la semilla de mostaza, cuando alcanza esa dimensión, van a haber personas que van a venir y se van a beneficiar de esa expansión del reino expresada en vos. Ahora, ni las torcasas ni los zorzales son el pino, pero se benefician del pino. Asimismo, estas personas que están a tu alrededor, de las cuales vos sos influencia, no son del reino, pero se van a beneficiar del reino a causa de la expansión que el reino produjo en tu vida. ¿Se entiende? En donde el reino es expandido, hay un ambiente de protección para las personas, incluso aquellas que ni siquiera saben lo que es el reino. Hay personas que se van a acercar a vos cuando en vos se expresa el reino de Dios y vos no vas a decir, qué raro que se me acerque, que venga, que me busque, que me pida, que me hable. Pero es porque precisamente está encontrando en vos un ambiente de protección, un ambiente de seguridad. Ni siquiera él lo puede explicar, porque no sabe que acá está funcionando un principio de reino. Pero vos sí lo tenés que entender. Por eso no espantes a las aves que vengan a querer hacer nido a tus ramas, porque son personas que necesitan ser influenciadas, necesitan recibir los beneficios del reino que vos estás expresando. Ahora es interesante porque no vemos al árbol de mostaza ni al pino de mi casa estar a los gritos pelados convocando a las aves o convocando a la gente. Vengan que tengo espacio seguro para ofrecer. No. O sea, son las aves las que vienen a buscar el pino. Son las personas las que te vienen a buscar a vos, las que vienen a acercarse a vos porque encuentran protección o encuentran un beneficio de reino para ellos. Testimonio fresco, chisme caliente. ¿Cuándo tuvimos la merienda, Ile? Gracias, Ile. Qué voz rara, Ile, que tenés de tejido. En la merienda de tejido de cierre de curso, pasó algo muy interesante. Fue la expresión de esto que te estoy enseñando, ¿no? Tejido era el pino, era el árbol de mostaza, que en 2 años llegó a ser unas ramas bastante fuertes, y vinieron algunas aves a hacer sus nidos. Y en la merienda se expresó el beneficio que esas aves, mujeres tejedoras, habían encontrado en las ramas de la planta de mostaza. Entonces, por ejemplo, tuvimos háganme acordar, Miriam y Il, tuvimos a una Paola, por ejemplo, que nos contaba que ella tuvo una bebé y ella estaba en su casa encerrada con su bebé y había perdido toda actividad social. Y el espacio de tejido había sido como para ella un abrirse otra vez al mundo y tener interacción con personas adultas. Por ejemplo, tuvimos a Matilde, que Matilde llegó con una súper depresión, triste, dolorida, y ahora está feliz y ella dice, estoy feliz y me encanta y encontré una familia y todas son hermosas, divinas y no sé cuánto. ¿Tú viste las cosas que dice Matilde? Sí, por fuera y por dentro y qué sé yo. Tenemos a una Zulema, que es una mujer de origen del pueblo de Israel, que dijo, yo los martes no los cambio por nada. Hasta los turnos de los médicos los paso para otro día, pero los martes no los ocupo. Dice, se me descompuso el aire acondicionado y mi hijo quería traer el técnico para arreglármelo y le dije, cualquier día menos el martes. O sea, no negocia el martes por nada. Tuvimos a una mujer venezolana que se llama Betty, que ella está sola acá. Vino de Venezuela saliendo de esa crisis tremenda, ¿no? Y ella encontró como una familia acá y no se siente sola,
porque encontró otras mujeres con las cuales estar, interactuar, charlar, que la escuchen. Encontramos a Ana María, que no dijo nada ese día, pero que está viniendo a los cultos los domingos y que está leyendo la palabra y que está leyendo, que está haciendo devocionales y que le cambió la cara. Si vos la hubieras visto con atención hace unos 2, 3 semanas atrás y la hubieras visto este domingo, estaba radiante. Están tomando los beneficios del reino, aún sin conocer el reino, ni saber lo que es el reino, porque acá hay un árbol de mostaza llamado CCF que ha dispuesto sus ramas para que estas aves vengan y aniden encontrando seguridad, protección, familia. Pero hay un plus. Con esa excusa, ponele, de encontrar familia, compañía, de dejar la soledad, de abrirse a lo social, etcétera, 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 encuentran el beneficio de la salvación. Encuentran el plus, el beneficio de conocer a Jesús y de saber que Jesús tiene este reino para ellas también o para ellos también. Por eso te digo que es tan importante que no importa que no entiendan, no importa que no adopten tu religión, no importa que tu influencia no se produzca en este ámbito. Al contrario, tu influencia se tiene que producir en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Amén. Lo voy a conectar con la levadura porque está muy pegado. Vamos al pasaje de la parábola de la levadura, que es solo un versículo. Mateo 13:33. Mateo 13:33. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso una sola pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Fin del cuento. Es bien escueto Jesús, ¿no? Jesús habrá visto a su mamá hacer pan muchas veces, me imagino. En ese tiempo, en los tiempos de Jesús, del primer siglo, cuando una mujer amasaba pan, separaba una parte ya fermentada y la guardaba para un próximo amasado. Ese poquito que separaba le servía para la próxima tanda de pan que iba a hacer. Menos en el tiempo de la Pascua, que tenían que sacar de la casa toda la levadura que hubiera, porque tenían que pasar 7 días comiendo pan sin levadura. Y recién cuando hacían el nuevo pan podían volver a usar levadura nueva. Jesús dice que esta mujer tenía 3 medidas de harina. ¿Saben cuánto es 3 medidas de harina? ¿O se imaginan para hacer cuánto pan servían 3 medidas de harina? Ni idea, ¿eh? 1 kilo, dice acá. No sé, era para hacer mucho, mucho, mucho pan. Era el equivalente a una palabra que habrás oído o que habrás leído en la Biblia alguna vez, que es efa. ¿Viste que en la Biblia habla de un efa? Esas son 3 medidas de harina. Es la misma medida que usó Sara. ¿Te acordás cuando vinieron los mensajeros de Dios y ella amasó pan? Mientras ellos estaban hablando con Abraham, ella hizo pan, usó 3 medidas de harina. Se ve que era la receta de la época, un efa, 3 medidas de harina. Lo maravilloso es que una pequeñita porción de este fermento de la levadura puede lograr que esta cantidad de harina, que parece que es mucha, se convierta en mucho, mucho, mucho pan. El pan con levadura es mucho más rico que el pan sin levadura. No sé si alguna vez comiste pan sin levadura. Alguna vez alguna mujer se habrá olvidado capaz de poner la levadura en la masa y salió un masacote asqueroso que es más tipo galletita, ¿no? ¿Vos te olvidaste alguna vez? ¿Y cómo salió? Una basura. Lo tiraste directamente, incomible.
Claro, porque el pan con levadura es más rico, es superior, es más esponjoso, el sabor es distinto, es más liviano, es como el que Alicia hace cuando celebramos la cena, ¿no? Miren la cara que pone. ¡Oh! Un día vamos a traer un salamín picado fino y un quesito para... ¿Viste cuando el que sobra? Le vamos a dar allá atrás. Ese pan está buenísimo. Bueno, Alicia le usa levadura. El pan sin levadura es una cosa bastante dura, parece una galleta. Por eso, la influencia de la levadura en una masa es para mejorarla, es para darle más calidad. Mejora la calidad del pan, lo hace mejor. En ese sentido, la levadura entonces es una influencia positiva o negativa. Positiva. Jesús dice que la mujer escondió la levadura dentro de la harina. Tenemos, mira, la misma acción que el tomar la semilla y meterla en un campo. La levadura hay que meterla en algún lugar, en este caso en la harina. Es algo que tiene que ser metido dentro para poder comenzar a hacer su trabajo. Si la levadura queda separada de la harina, no va a fermentar, no va a hacer su laburo. Entonces, así como vimos que la semilla de mostaza tiene que ser sembrada en un campo, la levadura tiene que ser metida en la harina. Y cualquier judío entendía esto. Entonces, en la parábola que Jesús está enseñándonos, la masa representa ¿qué? O la harina representaría ¿qué? ¿De qué estaba hablando Jesús? Del mundo. Y la levadura, el reino. Cuando el reino se mete en las entrañas del mundo, ¿qué empieza a hacer con el mundo? Lo influencia. ¿De qué forma? Positiva, siempre para mejor. El reino de los cielos es siempre una buena influencia. El reino de Dios siempre ha mejorado el mundo, como la harina mejora el pan. La levadura es usada en la Biblia como una influencia que permea. A veces se usa como una influencia negativa que permea, pero en este caso de la parábola es algo positivo. Por ejemplo, Jesús dijo una vez: guárdense de la levadura de los fariseos, ¿se acuerdan? Bueno, en ese contexto lo estaba hablando en un sentido negativo, porque estaba hablando de la hipocresía de los fariseos. Entonces él nos decía, cuídense, claro, que esta hipocresía no los influya a ustedes, no los permee. Se usaba como algo relacionado con el legalismo, con la moralidad. Por eso se usa de las dos maneras, tanto positiva como negativa. Vamos a ver 1 Corintios 5. 1 Corintios 5, 6 al 8. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son en Cristo, nuestro Cordero Pascual, sacrificado, que ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Parece un trabalengua, pero ya vamos a explicar. ¿Te acordás que te conté que en el tiempo de Jesús para hacer pan nuevo usaban un poquito del fermentado de la tanda anterior? Muy bien. Pablo dice, corten esa continuidad, no traigan lo viejo, lo que antes los contaminó, a la nueva vida. Cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto, de ese tiempo de cautividad y de esclavitud que vivieron allí, Dios les dijo, los voy a sacar de Egipto y quiero que hagan una fiesta, una gran fiesta de Pascua para recordar este día de liberación. En la Pascua los judíos usaban, yo te dije, por 7 días pan sin levadura.
Y en esa ocasión, acordate que ellos se tenían que ir rapidito, tenían que salir apurados. Pero ahí hay un simbolismo interesante. Están dejando Egipto, que fue la tierra de su esclavitud. Si ellos hacían pan leudado para celebrar y guardaban una parte, el nuevo pan que teóricamente deberían haber hecho en Canaán iba a contener algo relacionado con la esclavitud, con Egipto, algo viejo, algo de su vida como esclavos. Entonces Dios les dice, corten con lo viejo, corten ese cordón que los une a Egipto y a cómo vivían ustedes antes, y coman pan sin levadura durante 7 días. Y después de esos 7 días, hagan un pan leudado. Y es más, les dice que finalmente cuando tengan ese pan nuevo, leudado, llegarían a la fiesta de Pentecostés y entonces ese pan debería ser ofrecido al Señor. Por eso la levadura no puede ser tomada como buena o como mala en sí misma, sino de acuerdo a la influencia que permee. En el pueblo judío había una tradición. Cuando una chica se casaba, la mamá le entregaba una parte del último amasado de pan que había hecho antes de la boda. Y la chica tenía que usar esa parte de fermento del último amasado de pan antes de la boda en su primer amasado de pan en su nuevo hogar. Y con este acto simbólico, los padres le estaban transmitiendo a la chica en ese pequeño pan fermentado todo el bien de la familia, todo lo bueno que había sido depositado en esta chica, toda la bendición que esta familia quería que continuara en el nuevo hogar como influencia de la nueva esposa. Era una continuidad. Ambas parábolas, tanto la de mostaza como la de levadura, están dirigidas a mostrarnos que el poder del reino de Cristo es extendido en contraste a la influencia de maldad que representa la parábola del trigo y la cizaña. ¿Te acordás que el trigo y la cizaña crecían juntos? Los efectos de la levadura se manifiestan ¿desde qué lugar de la masa? De adentro de la masa. Y en cierto sentido, el cristianismo le causa problemas al mundo. ¿Te acordás que el rey Acab le dijo a Elías, ¿sos vos el que aflige a Israel? O sea, le dijo, ¿sos vos el que está trayendo problemas? ¿Sos vos esa influencia que nos está molestando? En Tesalónica dijeron así, estos hombres que han turbado al mundo también han venido aquí. Una influencia que molesta. En Filipos dijeron, estos hombres son judíos que están turbando nuestra ciudad. Levadura que se estaba manifestando y en cierto sentido molestaba a la sociedad de la época. Todos los progresos sociales que vos ves en nuestro mundo actual, por ejemplo, progresos en cuanto a la educación, progresos sociales, los orfanatos, los hogares de ancianos, la asistencia a los presos. ¿Sabés de dónde salió todo eso? El origen del cristianismo, de la levadura de la iglesia metida en el mundo. La mayoría de esos lugares, de esas acciones, de esas iniciativas, nacieron en corazones de hijos de Dios. Una levadura que empezó a fermentar y que empezó a hacer influencia al mundo. Todo sale del Espíritu de Cristo puesto en nuestros corazones, ¿no? Y como levadura empieza a afectar los cimientos de la cultura, de la sociedad, de la historia. Por eso molesta tanto el pañuelo celeste, por eso molesta tanto que digamos con nuestros hijos no te metas y todo esto, porque es una influencia molesta, porque derriba los fundamentos y los cimientos de las tinieblas que se quieren levantar,
que quieren seguir dominando, que quieren seguir mandando la época histórica. El mundo fue leudado por los hijos de Dios y tiene que seguir siendo leudado. No podemos dejar que eso quede inactivo. No podemos ser una levadura fuera de la masa. Tenemos que meternos dentro de la masa y ser esa influencia positiva de la cual estaba hablando Jesús. Ponete otra vez en el lugar de este pequeño grupo de discípulos pobres que está escuchando también esto de la levadura y están desanimados todavía porque este reino y este rey tal cual se están expresando no está coincidiendo con lo que ellos están viendo. Pero otra vez Jesús, con la parábola de la levadura, les trae esperanza y les dice: ustedes son levadura y van a influir y afectar a todo el mundo. Y esta sería una frase que me gustaría que vos te la notes personal. Yo soy levadura y voy a influir y afectar al mundo. Y cuando hablas de mundo, no pienses en el globo terráqueo, porque obviamente no podemos influir a lo que nosotros llamamos mundo, pero tu mundo es tu familia, tu mundo es tu barrio, tu mundo es tu trabajo, tu mundo es la escuela donde estudias, tu mundo aún es esta casa y también tenés que ser de influencia aquí. Estamos como la levadura dentro de la masa, metidos dentro del mundo para afectarlos de una manera positiva. ¿Con qué? ¿Con qué podemos afectar nuestro mundo de una manera positiva como una levadura que fermenta? A veces nos vamos por las ramas y pensamos en cosas utópicas, pero hay cosas tan chicas, tan mínimas, tan prácticas y tan cotidianas que tienen que ver con esto de afectar y de ser una influencia positiva en el mundo en el que nos movemos. El bienestar del reino es algo que fácilmente podemos compartir y podemos largar como influencia. La sanidad que hay en el reino, no solo la física, la sanidad de las relaciones, la sanidad de los vínculos, una familia sana. ¿Vos sabés lo que es para el mundo conocer lo que es una familia sana? Con la distorsión familiar que ahora hay en la sociedad argentina, que no se sabe cuál es el modelo. ¿Escuchaste la cancioncita que le cantan a los nenes de jardín de infantes? Familia es papá y mamá, o dos mamás, o dos papás. Familia es cualquier cosa, es un perro, un gato, un delfín, un poste. O sea, hay una distorsión tan grande. La familia se enfermó, literalmente. ¿Y vos te imaginás lo que es que vos tengas una familia sana y le muestres eso al mundo y seas una influencia positiva para el mundo que te rodea? Y digas, no le vas a decir, esta es mi familia sana, pero en la manera en que vos vivís, en cómo vos tratás a tus hijos, cómo tratás a tu esposa, cómo tratás a tu esposo, cómo comparten, cómo trabajan, cómo se mueven, cómo se educan los chicos. O sea, influencia. La paz del reino. Podés ser levadura como la paz multiplicándose. A ver, violencia hay. La vemos todos los días, la vemos en la calle, la vemos en todos lados. ¿Podés ser una levadura desparramando paz, la paz del reino a tu mundo cercano? Sí que podés. No tenés que pensar en cosas muy raras. La libertad que hay en el reino. ¿Podés ser una levadura influyente, una levadura positiva que muestre lo que es vivir en libertad y no en libertinaje? En libertad respetuosa, en libertad obediente, en libertad con valores, en libertad con principios. ¿Podés? Sí que podés. Lo tenemos. Pensá en esa pequeña porción de levadura que fue Jesús bebé, naciendo en un establo, ¿te acordás? La otra vez decíamos, entre animales, malorientes.
para que al final de los tiempos fuera levantado como rey, porque un día toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Él es el Señor. Y acá estamos nosotros. En nosotros Él depositó esto mismo. A nosotros nos pide que seamos la misma influencia, que tengamos el mismo desarrollo que una semilla de mostaza y la misma influencia que una levadura. ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque ahora vive Cristo en nosotros, que es un poco lo que estábamos hablando el miércoles pasado. De otra manera no podríamos ser una influencia que se expande y crece de adentro para afuera. ¿A vos qué te parece? ¿La maldad en el mundo está avanzando? ¿Cómo está avanzando? Sabés que no es acá solo, ¿no? En Argentina. Es en el mundo entero y, para mal, en muchos países ya encima están todavía más pervertidos que nosotros, ¿no? Donde la pedofilia ya está legalizada y etcétera y etcétera. Todo se está estableciendo fuera del orden de Dios. Lamentablemente es así, pero ya está anunciado eso también en las Escrituras. Y nosotros intentábamos con nuestras marchas, con nuestras protestas, hacer escuchar nuestra voz. Y parece a veces que hasta perdemos las batallas, ¿no? Porque todo lo demás es mucho más grande, mucho más contundente. Pero Jesús nos enseñó que el reino tiene poder y tiene influencia. Tiene el poder de una semillita y tiene la influencia de una levadura. No perdamos de vista esto. El reino tiene poder, el reino tiene influencia. Mucho más poderosa y más fuerte que una protesta, que una marcha, que un pañuelo de color o que un posteo en Facebook, ¿sí? Mucho más poderoso que todo eso. Esa influencia es de adentro hacia afuera y poco a poco. No te desesperes si no ves enormes resultados o exitosos resultados. Es una influencia que va poco a poco, de adentro hacia afuera. Jesús no se mareó ni se enloqueció tratando de que las masas lo siguieran o que lo escucharan o que entendieran. Él fue persona a persona la mayoría de las veces. Y así fue desparramando el reino y la influencia positiva del reino, con un inicio pequeño, que a veces ni siquiera se nota, pero que está haciendo su trabajo en corazones, en mentes, en espíritus. ¿Con qué? Simplemente con compartir. Con compartir. Carlos nos decía el otro día, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Noticias buenas que tenemos para compartir con otros. Viviendo vidas que expresen los valores del reino. No podemos tener un doble mensaje, un doble discurso en este sentido. Creo que eso fue un logro del club de tejido, esto de no tener un doble discurso, de mostrarnos como mujeres religiosas. No, nunca tratamos de hacerlo, ¿no, Lucy? Nunca, pero en un persona a persona, en un charla a charla, en un mensajito de texto, en una escucha, ahí se marcó la diferencia. Ahí comenzó la influencia, ahí comenzó chiquitito el poder y la influencia. Simplemente teniendo actitudes de misericordia, de perdón, de hacer el bien. No cuesta mucho y tenemos oportunidades casi todos los días, solo que las tenemos que ver y accionar. Simplemente siendo íntegros, personas íntegras de una sola pieza, honestas, justas. La expresividad del reino, ni más ni menos. No podemos tratar de influir como un reino con todos estos valores viviendo con los contravalores. Ese poder y esa influencia del reino comenzó ¿con quién? Comenzó con Jesús. ¿Y con quién sigue? Él cuenta con nosotros. Así que ahora, para terminar ya, te voy a pedir que te juntes con 2 o con 3 de los que tenés más cerca
y puedan entre los 2 o 3 hacer un contrato, vamos a decirlo así, un contrato, un pacto de hijos de Dios, de ser poder e influencia de reino en el mundo cercano. Entonces, ¿cómo lo vamos a sellar esto? Orando. Le vamos a pedir al Señor que nos dé ese poder, que nos dé Él esa posibilidad. Porque, a ver, a nosotros se nos chifla el moño, es así. Nos viene la humanidad y ahora está todo muy lindo puesto en papel y dicho, pero en el campo de batalla y frente a las cosas que todos vivimos y en nuestras circunstancias, no siempre tenemos tan presente de que somos reino y estamos para influir y estamos para que esas personas vengan y se beneficien del reino. Entonces, ese es uno de nuestros propósitos como iglesia también, como cuerpo de Cristo. Entonces, ahí de a 2 o de a 3, sellemos este pacto, este compromiso de pedirle al Señor que nos ayude, que lo ponga como sello, como carga en nuestros corazones y comprometamos a hacer acciones concretas que tengan que ver con esto de ser reino, de influencia y de poder en el mundo en el que vivimos. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Oh Jesús, te amamos, Señor, y alzamos nuestras manos en tu presencia, con corazones agradecidos, Señor, porque tu reino vino a nuestra vida. Gracias, Señor, que llegaste para plantar tu reino en nuestros corazones y cambiaste completamente nuestro destino. Gracias, Señor. Qué felices somos, Señor, al formar parte de tu reino. Y qué desafiados somos también por tu palabra y por las enseñanzas de Jesús. Señor, queremos ser esa semilla de mostaza plantada en la tierra que llegue a ser un gran árbol donde muchos puedan venir a encontrar refugio y protección y a recibir los beneficios del reino. Señor, queremos ser esa levadura de influencia en este mundo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Necesitamos que nos asistas, necesitamos, Señor, necesitamos tu Espíritu Santo saturando nuestras vidas, Señor, llenándonos de los bienes del reino para que podamos, Señor, desbordar y compartir. Y todos puedan ver, Señor, lo milagroso del reino, la paz del reino, la salud del reino, la sanidad del reino, la libertad del reino. Oh Señor, necesitamos de ti, Padre, necesitamos de ti. Cuando nuestro yo se levanta, cuando nuestra carne se edifica, Señor, cuando no tenemos ganas, Padre, necesitamos que tu Espíritu Santo nos recuerde una y otra vez que somos levadura para hacer influencia en este mundo. Que tenemos que continuar con aquello que comenzó Jesús. Padre, pon en nosotros pasión, porque tu reino se establezca en nuestras vidas primeramente, en nuestra familia, en nuestro país, en Argentina. Señor, oramos que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de nuestro país. Estamos en un tiempo en donde necesitamos, Señor, que todos miremos el cielo, todos te miremos a ti, Señor, y busquemos en ti las soluciones que nos faltan. Busquemos en ti las estrategias. Padre, oramos por nuestros gobernantes. Pon una sensibilidad espiritual en ellos, Señor. Que puedan mirarte a ti, que puedan tener temor de ti. Padre, trae orden y justicia a Argentina. Trae sanidad a nuestra tierra. Trae sanidad a la tierra de nuestros corazones también. Señor, necesitamos de ti. Y venimos con humildad, Señor, a presentarnos
delante de tu presencia, sabiendo que tú tienes toda la provisión que nosotros necesitamos, como mujeres, como hombres, como niños, como jóvenes, como padres, como madres, como esposos, esposas, como empresarios, como empleados, como estudiantes, Señor, sea cual sea el rol que tenemos en este mundo y en esta sociedad, tú tienes la provisión para nosotros, para que podamos cumplir con el propósito por el cual nos creaste y responder a tu llamado. Señor, y todos los que estamos acá, estamos haciendo un compromiso delante de ti, un pacto delante de ti para hacer este poder y esta influencia en el mundo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, y oramos por estos días hasta el fin de semana para que tú, Señor, nos traigas nuevamente a tu casa, a gozarnos, a deleitarnos en tu presencia, para que traigas, Señor, a personas que necesitan de ti, a escuchar tu palabra, a estar en este ambiente espiritual y ser transformados por tu presencia. Señor, danos la oportunidad de invitar, de traer a familiares, a vecinos, amigos que necesitan escuchar de ti, que necesitan un encuentro con Jesús. Padre, haz que ninguna cosa entorpezca la decisión que ellos tomen de venir el domingo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, y nos despedimos ahora con tu paz, sabiendo que tú vas con nosotros, que tú nos cuidas, que tú nos cubres, que tú nos proteges, Señor, que tú envías a tus ángeles para que nos ministren a nosotros mientras nosotros te ministramos a ti. Gracias, Señor. Te bendecimos, te honramos, te amamos, te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Si querés conocer más, podés ingresar a nuestra página cristianofamiliar.com. Seguinos también en las redes sociales como Cristiano Familiar.